Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Miren, hoy hay mucho tema candente en la opinión pública, pero nosotros quisimos traer hoy a la profesora, bióloga, profesora de la Universidad Autónoma, Ángela Guerrero Arias, con quien vamos a hablar sobre un tema, quizás muchos dominicanos lo desconocen, pero es bueno que lo sepan, que lo conozcan. Hablar un poco, se va a cumplir el día 12 de este mes, el 100 aniversario, cumpliría 100 años, mejor dicho, de Feliservio Ducudrey. ¿Quién fue Feliservio Ducudrey? La figura que fue, el cronista, yo decía que era el cronista dominicano más grande de medio ambiente y recursos naturales que hemos tenido. Y hacía, en una presentación de un libro mío, hacía una alusión a él en donde decía que me recordaba en la antigüedad a Plinio el Viejo cuando hablaba de la naturaleza y hacía su enciclopedia sobre la naturaleza. Pero quién más que nada que la profesora Ángela para que nos hable un poco de las actividades que vamos a celebrar. Sí. Buenos días. Buenos días, Geraldino. Buenos días a todos los televidentes. Realmente Feliservio Ducudrey Mansfield, que era su segundo apellido, Mansfield, sí. Y casi nunca lo verbalizamos. Nuestro director no puede ir pasando imágenes de Feliservio Ducudrey, por favor. No solamente fue un gran cronista, fue muchas otras cosas, pero ciertamente ha sido el legado mayor en cuanto a producción científica, porque él lo que hizo fue recopilar, registrar todos sus viajes con el equipo de Marcano cuando fue director del Museo de Historia Natural. De Marcano y Cicero. Y Cicero, que era el compañero de viajes eterno desde que llegó al país en el 68. El padre Julio Cicero, como profesor del colegio Loyola, que era jesuita, llegó de México, del Yucatán, y desde ahí fue uña y carne del profesor Marcano, que también era profesor del Loyola de botánica, y Cicero de zoología y todas esas materias afines. Entonces, luego Cicero entró a la UAS también a ser profesor de zoología, y así se juntó ese equipo, esa pareja. Y luego llegó más tarde Feliservio como periodista, pero que Marcano nunca quiso saber mucho de los periodistas, entonces era un hueso duro de roer. Y solamente Feliservio, con su paciencia y su gran curiosidad y gran rigurosidad en el registro y en cómo contar las cosas, lo convencieron de que aceptara a Feliservio, porque Feliservio había trabajado con algunos profesores de la universidad, la profesora Josefina Inchaustegui, el profesor Sixto, que en ese tiempo eran pareja, y entonces supongo que por ahí fue entrando el agua al coco, como dicen, porque la verdad es que yo, que fui alumna de los dos en la universidad, tuve esa gran suerte. Yo no conocía a Feliservio, a pesar de que yo justo entré al museo. ¿Cuándo usted comenzó a conocer a Feliservio? ¿En qué año? La primera vez que yo conocí a Feliservio fue, me parece que en el 78, pero no lo conocí como periodista, sino como líder del Partido Socialista Popular, sí. Que fue cuando se juntó con el PLD, ellos yo me acuerdo. entraron, el PSP, y creo que en un congreso, justo que yo entré en ese mismo año al PLD, fui militante socialista primero en la universidad, luego el PLD, pero del PLD yo salí en el 90. Y en ese entonces, en el 78 mismo año, que entró el profesor Marcano a dirigir el museo, y que entró también, entonces fue el mismo año donde pasaron todas esas cosas, y él entró a formar parte del equipo, y yo, como era
estudiante de biología y también empleada del museo y fui asistente del profesor en el herbario, entonces yo era miembro de algunas excursiones, depende de los temas. Y coincidí con Félix Servio en más de 2. Entonces, además de que yo era botánica, esa era mi especialidad o mi interés, porque era apenas una estudiante, también el profesor quería que yo fuera paleontóloga. Yo no lo pude complacer, pero aprendí mucho de geología y paleontología en el mismo museo, pero también siempre seguí con mi gran pasión que es la botánica. Entonces, yo era parte de alguna de esas grandes excursiones y pude conocer ya al Félix Servio cronista. Hay un aspecto, yo tuve el privilegio de que su escritorio quedaba al lado mío en el periódico El Caribe, y yo veía a don Félix Servio que llegaba con su termo de café y su caja de cigarrillos y se pasaba en su Remington ahí el día entero escribiendo. Con sí. su termo de café y su caja de cigarrillos. Eso era los martes. Yo sé que lo veía y yo decía, sí, bueno, porque los viajes eran los fines de semana, los lunes era la recopilación en el museo, era la tertulia de preguntar los cabos sueltos, de lo que fuera, era la tertulia de confirmación del viaje y de poner todo. Entonces, luego que él tenía todos esos datos de la excursión, de la discusión del lunes, entonces el martes iba y escribía. ¿De qué fue la idea de recopilar en 6 tomos los escritos de él? Bueno, fue en el centenario de la Casa León. Sí, fue la Casa León que financió y la idea supongo que también salió de la familia de Félix Servio y del Caribe, porque es que es una obra monumental. Sí, entonces, yo la tengo, los 6 tomos. Y yo también, yo soy privilegiada, pero es que como había tanto material, y fue del 78 hasta el 89, me parece, algo así, fueron más de 10 años de trabajo ininterrumpido. Y es algo que obviamente había que dejar para la historia. Pero lo mejor de todo eso es que esos 6 tomos están en digital también. Ah, mira qué interesante. Sí, claro. Ah, sí. Mira qué interesante. Están digitalizados. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora para celebrar el centenario de Félix Servio? Bueno, ¿qué se tiene programado? La familia y nosotros, seguidores y amigos, que tuvimos la cercanía, ¿no?, con ese grupo, no solamente para destacar su obra con la naturaleza, sino también su legado político, patriótico. Sí, claro, fue miembro del comité político del PLD. Sí, se va a hacer un acto en el Archivo General de la Nación el mañana, jueves, a las 7 de la noche. Están todos invitados, hay una exposición de algunas de las fotografías y un pequeño acto para recordar la obra y el legado de Félix Servio Ducudrey. Él, aparte de sus crónicas sobre los recursos naturales, escribió creo que un pequeño libro sobre los gavilleros. Sí, claro. Esa creo que mañana... ¿Se va a poner a circular esa publicación nuevamente? No se va a poner a circular, pero va a haber, creo que una parte de la exposición sobre los gavilleros, sí. Pero sería interesante que el pueblo dominicano conociera eso, porque creo que Félix Servio describe en él, bueno, los gavilleros fue un calificativo que le dieron la tropa norteamericana, sí, despectiva a los campesinos del este. Fueron los héroes antiimperialistas protestando por la intervención militar, la primera intervención militar. Hay que decir que el centenario dura un año, comienza el sábado, pero se podrán seguir haciendo actividades todo el año, como hicimos con el centenario de Marcano, que recién acaba de terminar el 27 de septiembre. Fue el año pasado, y hubo varios actos, entonces sí, qué casualidad,
que Marcano le llevaba un año a Félix Servio, solamente. Sí, porque Marcano nació en el 23 y Félix Servio en el 24. Ya. Entonces, a lo largo del año seguirán haciendo cosas. Ojalá se pueda poner a recircular. No hay audio del documental. A ver si nos ponen algo que tiene que ver con un pequeño documental que se hizo con respecto a la vida de Félix Servio Ducudrey. Y que también su hermano Juan fue político también, claro, fue diputado. Sí. Sí. Y un gran editor. Sí. Esa era su especialidad, los dos. Exacto. Pero, como ustedes dicen, vamos a ver. Félix Servio Ducudrey, un siglo de patriotismo auténtico. Saludos cordiales para todos y todas desde la ciudad de Jarabacoa, donde siempre es primavera. Mi nombre es Mercedes Abreu. Obtuve mi membresía en el Partido de la Liberación Dominicana en el año 1986 y tuve el privilegio y el gran honor de ser juramentada en una inolvidable actividad por el compañero en toda la extensión de la palabra, Félix Servio Ducudrey. Agradezco en el alma a los organizadores de este significativo evento en el que conmemoramos el 100 aniversario de su nacimiento, por permitirme participar de manera remota en el mismo. Honor a quien honor merece. Siempre vivirá en mis pensamientos y honraré su memoria. Por lo tanto, no morirá para siempre. Muchísimas gracias. Ahí estaban dando un testimonio sobre la vida de él. En uno de esos viajes yo creo que fui a esa casa. Ajá. Y nos hicieron una paella. Ah. Félix Servio también era un gran gustador de los sabores dominicanos. Sí. Y en eso se parecía mucho al profesor Marcano. Él, tengo entendido que también había hecho otros escritos como periodista. Aparte de la crónica esta sobre recursos naturales, no, él, que es la él mayor. Escribió sobre muchos temas. Sobre muchos temas. Y él, algo que supo hacer muy bien fue compartimentalizar todas esas actividades, porque la política era algo vedado en el grupo, ¿no?, de recursos naturales, porque Marcano no era una persona, pero él mantenía aún así en todos sus artículos ese patriotismo por esa parte de la patria que no era lo más común. O sea, la patria era siempre algo social, sobre todo en esos tiempos del Balagrato. Era un sentimiento más político, social. Sin embargo, Ducudrey supo ver ese amor y esa pasión por el territorio, lo natural, lo que sale de la tierra, que la patria también son los montes, los ríos, la playa, no es solamente una condición política o un sentimiento de esa naturaleza, sino que es por la naturaleza. Entonces, para mí, yo creo que ese es uno de los principales aportes de Félix Servio. Entonces, él hacía sus publicaciones en la revista Hora y en otros medios, en los que entonces él compartimentalizaba muy bien. De hecho, hasta donde yo conozco, a las dunas de la Caldera se le llaman dunas Félix Servio Ducudrey, monumento natural. Le pusieron el nombre de Félix Servio. Monumento natural. Sí, monumento natural Félix Servio Ducudrey. Pero en las dos últimas gestiones en medio ambiente, como que hubo cambio de nombre o se dejaron algunos nombres desechados o en el olvido, porque esos dos nombres lo dejaron enfriar. El nombre del Parque Las Neblinas, que fue dedicado a Marcano, la humeadora, y el de las calderas, cuando pasaron... La humeadora en Peravia. Ajá. No, Peravia no.
La humeadora está colindando con Ébano Verde en la cordillera central. Ok, sí. Entre Valle Nuevo y Ébano Verde, por ahí. Sí. Entonces, ese nombre de Eugenio Jesús Marcano para esa reserva y el del Monumento Natural a Félix Servio Ducudrey, como que no sé qué fue lo que pasó, pero se enfriaron los nombres o no sé si se atrevieron a quitárselo, pero tenemos se que restaurarlo. dentro de la legislación, a pesar de que la mayoría de la gente la conoce como Duna de las Calderas. Sí, porque en los últimos conflictos ha sonado solamente así. Dunas de las Calderas, pero realmente es un área protegida. Sí, claro. Que lleva el nombre de él. Sí. De Félix Es un área Servio. protegida, pero no importa aquí que tenga estatus, porque aquí los parques están protegidos en el papel, aparentemente. La mayoría. Sí. La mayoría. Sí. A propósito de esto, profesora, siempre ha llamado la atención, a pesar de todas esas crónicas que hizo Félix Servio Ducudrey, siempre ha llamado la atención de que ni los profesionales que se gradúan en las universidades, ni los estudiantes que están en los liceos a nivel secundario, hay como cierta debilidad con respecto a la educación ambiental. Sí, porque no nos acabamos de poner de acuerdo como sociedad ni como país cuál es la estrategia a seguir. Yo recuerdo haber participado precisamente en Jarabacoa en un seminario para ponernos de acuerdo en esa estrategia, y yo recuerdo que se llegó a decir que era parte de los ejes transversales. Medio ambiente iba a ser un eje transversal, de hecho lo es y lo fue en esa ley de educación, no recuerdo ahora cuál versión, y que el medio ambiente se iba a tratar, por lo tanto, en todas las asignaturas, porque Exacto. Como es un eje transversal, debía ser tratado en matemáticas, en lengua española, en todas las asignaturas. Pero esa ejecución y los protocolos y reglamentos para ejecutar la ley de manera adecuada nunca parece que llegaron a cuajar. Y la ley entonces se quedaba ahí. Y medio ambiente salía cuando en una guía usted elaboraba y el eje es medio ambiente y vamos a hablar de tal cosa. Y no tiene la presencia ni tuvo en las escuelas. Entonces luego se cambió y se puso como una asignatura oficial la educación ambiental, pero tampoco ha generado la expectativa, el entusiasmo ni la profundidad, porque a mí me parece que no es un asunto de cómo tú lo veas, sino cómo se ejecute, y que además el Estado provea el dinero y los medios y la capacitación de los profesores a todos los niveles para que eso sea una realidad, no solamente una especie de aspiración. No sé si me doy a entender. Yo creo que tenemos que ser más militantes en eso y que hay que capacitar a todo el profesorado, a todos los niveles, no solamente en la escuela primaria y secundaria, sino en las universidades. En las universidades, porque hay que exacto. oír cada cosa. Sí. Hay que oír cada cosa de ciertos profesores. Sí, porque la verdad es que hay una deficiencia enorme en esa parte. Entonces, yo creo que lo primero es el maestro, como decía José Martí. Tenemos que empezar la buena educación, el cuidado de lo que es una sociedad. Comienza por los maestros, porque nosotros somos los propagadores. Profesora, ¿quiénes van a hablar mañana durante la actividad? ¿Quiénes van a participar? Está pautado que Sixto hable de la parte... Sixto Inchaustegui. Sí, Sixto Inchaustegui, y por la familia hablará, creo que Patricia, su hija, y no sé quién más, porque tampoco se quiere hacer un acto largo, sino que haya tiempo para ver la pequeña exposición que se ha montado y de que haya, ¿no? La exposición tiene video, fotografías. Creo que va a haber video y fotografía. Fundamentalmente. Así que los esperamos a todos.
Bueno, pues yo creo que por ahí estaremos, profesora. Le agradecemos realmente que usted haya venido a compartir con nosotros. Y yo también. Gracias por darme la oportunidad y a la familia Ducurey por divulgar esta actividad. Yo creo que el país tiene una deuda con Félix Servio Ducurey en cuanto a eso de los recursos naturales y la defensa que hizo. Yo dije y he sostenido que ha sido el mayor cronista en esa área que nosotros hemos tenido. Obviamente, ahí está la gran obra. Exactamente. Y no solamente de la defensa de los recursos, sino de todo el legado de conocimiento de ese equipo con el que trabajó. Él lo que hizo fue registrar con un gran rigor científico. Recoger lo que ellos hacían. Pero también yo digo que él fue no solamente testigo, defensor, también fue editor, porque él, con sus tertulias y sus preguntas y su curiosidad, obligaba a que los temas se debatieran. Y cuando él no quedaba conforme con algo, me pedía el libro prestado a mí, al profesor o a quien fuera, porque antes de él escribir, él tenía que convencerse. Claro. Y hacía a veces en esos artículos una revisión de literatura y una aclaración de conceptos que eran dignos de un académico. Bueno, profesora, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable, y ya saben, todos están invitados mañana a un homenaje a Félix Servio Ducurey. Nos vamos a una pausa y